Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Les saluda el alumno Gustavo Alonso Ramírez Rosario del curso de Economía General. Como parte del informe final, en esta ocasión, como fenómeno económico, yo he elegido la pandemia del COVID-19 y su impacto en la economía del Perú. Dentro de este trabajo, veremos en el primer capítulo la escuela keynesiana y su relación con la pandemia del COVID-19. En el segundo, trataremos sobre conceptos económicos relacionados con la pandemia del COVID-19. En el tercer capítulo, los análisis macroeconómicos. En el cuarto, el análisis microeconómico. En el quinto, las conclusiones y finalmente la bibliografía. Como parte de la introducción podemos mencionar que esta crisis declarada por la OMS en marzo del 2020 afectó al mundo entero, pero en especial a nuestro país. Los efectos fueron especialmente graves. Tuvimos una de las tasas de mortalidad más altas del mundo, lo que evidencia las debilidades del sistema de salud. Para frenar el contagio por este virus, el gobierno aplicó una cuarentena muy estricta. Se cerraron fronteras y suspendieron clases y se paralizó casi toda la actividad económica. Estas medidas fueron necesarias desde el punto de vista sanitario, pero tuvieron un alto costo económico. Muchas empresas cerraron, millones de personas perdieron sus empleos y la pobreza aumentó. El objetivo de esta exposición es analizar el impacto económico de la pandemia en el Perú desde un punto de vista macroeconómico, microeconómico y teórico. En el primer punto tenemos la escuela keynesiana y su relación con la pandemia del COVID-19. Eh, para entender, eh, para entender la respuesta del Estado peruano durante la pandemia, podemos analizarla desde el punto de vista de la escuela keynesiana, creada por John Maynard Keynes. Esta teoría sostiene que en tiempo de crisis el mercado no se puede autorregularse solo, por lo que el Estado debe intervenir con políticas fiscales expansivas, es decir, el aumento del gasto público, los subsidios y la inversión para poder reactivar la economía. Durante la pandemia, el Perú aplicó este enfoque con medidas como bonos económicos para las familias más vulnerables, lo que ayudó a mantener el consumo básico. También programas como Reactiva Perú, que facilitó créditos a empresas con apoyo estatal, y una mayor inversión en salud, como compra de vacunas y equipos médicos. Estas acciones no solo respondieron a la emergencia sanitaria, sino que también ayudaron a sostener la economía y evitar un colapso mayor. En resumen, el Estado asumió un rol activo y central, tal como lo propone la Escuela Económica Keynesiana. En el segundo capítulo veremos lo que es los conceptos económicos relacionados con la pandemia del COVID-19. Para entender más profundamente los efectos económicos de la pandemia, es necesario repasar algunos conceptos claves de la economía. Estos conceptos nos permiten comprender tanto el impacto que tuvo la crisis como las medidas que se aplicaron para enfrentarlo. Aquí les explico algunos conceptos principales. Primero, tenemos el Producto Bruto Interno. El Bruto Interno mide el valor total de los bienes y servicios que produce un país en un periodo determinado. En el año 2020, el Producto Bruto Interno en el Perú cayó al 11%, una de las caídas más fuertes de América Latina. Esto se debió a la paralización de casi toda la actividad económica a causa de la pandemia con las cuarentenas. Este colapso llevó a una recesión. La recesión ocurre cuando la economía se contrae durante al menos 2 trimestres seguidos. En nuestro caso, hubo una caída del Producto Bruto Interno, aumentó el desempleo y una fuerte disminución del consumo. Esto golpeó especialmente a quienes trabajan en el sector informal. Otro concepto Otro concepto clave es la oferta y la demanda agregada. La oferta agregada es la producción total del país, mientras que la demanda agregada es el gasto que hacen los consumidores, las empresas y el Estado. En la pandemia, ambos lados se vieron afectados. La oferta cayó
por el cierre de las empresas y la demanda también bajó por la pérdida de ingresos y la incertidumbre. En el desempleo también fue un problema muy grave, donde millones de personas perdieron sus trabajos, sobre todo en comercio, turismo y construcción. En el año 2020, la tasa de desempleo urbano superó al 15%, reduciendo fuertemente el consumo y el bienestar de las familias. Frente, frente, frente a esto, el gobierno aplicó políticas fiscales expansivas. La política fiscal se refiere a las decisiones del Estado sobre los gastos o los impuestos. En el caso de Perú, el Perú aumentó el gasto público, entregando bonos, subsidios y creando programas como Reactiva Perú para sostener la economía y proteger los empleos. El gasto público fue clave durante la pandemia. Se invirtió más en salud, educación, apoyo social y en la reactivación económica. Esto permitió atender necesidades urgentes y mitigar el impacto en la población. También hubo un impulso de la inversión pública. Por ejemplo, el programa Arranca Perú buscó generar empleo mediante obras de infraestructura básica, como mantenimiento de carreteras y proyectos de salud. Y por último, los subsidios fueron ayudas económicas para personas vulnerables y también para empresas. Destacan los bonos como el Universal, el bono Yanapay. Además, los subsidios a empresas para proteger a los empleados. En conjunto, estos conceptos nos ayudan a entender cómo funcionó la economía peruana durante la crisis y cómo el Estado trató de responder ante una situación compleja. En el análisis macroeconómico, tenemos que eh, a nivel macroeconómico, la pandemia tuvo efectos graves en la economía peruana. En el 2020, el Producto Bruto Interno cayó a un 11%, una de las peores caídas en América Latina. Esto fue causado por las cuarentenas, el cierre de las fronteras y la paralización de casi todas las actividades económicas, que afectaron especialmente a sectores como el comercio, turismo y la construcción. Para entender la crisis, el gobierno aplicó una política fiscal expansiva, aumentando el gasto público como bonos, subsidios y programas como el Reactiva Perú, que ayudó a que muchas empresas accedieran a créditos y no cerraran. Sin embargo, el desempleo aumentó drásticamente y la informalidad laboral también creció. En el año 2021 la economía mostró una rápida recuperación, creciendo más del 13% gracias al levantamiento de las restricciones, la vacunación y la reactivación del consumo. A pesar de los gastos, el Perú mantuvo una estabilidad financiera gracias a sus reservas internacionales y al manejo responsable de la política económica en años anteriores. Dentro del análisis microeconómico, desde este enfoque, tenemos que la pandemia cambió por completo las decisiones económicas de las familias y pequeñas empresas. Millones de hogares peruanos perdieron ingresos por el desempleo y la informalidad y la falta también de ahorros. Esto obligó a reducir el consumo, priorizando solo alimentos, medicinas y productos básicos. Al mismo tiempo, muchas MIPES, especialmente en comercios, gastronomía, turismo y transporte informal, cerraron por la falta de liquidez y restricciones para operar. Esto generó una caída en la oferta de bienes y servicios, más desempleo informal y una reducción importante del consumo privado. Finalmente, podemos llegar a la conclusión que la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto muy fuerte y multidimensional en la economía peruana. A nivel macroeconómico, se vio una recesión histórica con caída del Producto Bruto Interno, alto déficit fiscal y aumento del desempleo. En lo microeconómico, millones de hogares y pequeñas empresas sufrieron pérdidas de ingresos, más gastos en salud y dificultades para continuar la educación virtual. Sin embargo, también hubo respuestas adaptativas como el uso de herramientas digitales y el comercio electrónico. La reacción del Estado estuvo muy influenciada por la escuela keynesiana,
al aplicar políticas de gasto público como bonos y programas como el Reactiva Perú para sostener la economía. Finalmente, esta crisis demostró la necesidad de tener a un Estado sólido y una economía más equitativa, con mejor acceso a la salud, educación y tecnología, para estar preparados ante futuras emergencias. Esto sería todo, estimado docente. Muchas gracias.